Vamos a empezar este nuevo tema con la idea de concavidad y cómo eso nos ayuda a poder saber qué tipo de función estamos hablando y cuál es su comportamiento. Lo primero que deberíamos de entender es de que tanto la función a como la función b, ambas son crecientes. Para yo llegar de un punto a un punto b, y si el punto b está más arriba, es decir, tiene una coordenada y más grande que la coordenada y en a, pues significa que es una función creciente. Pero si lo pueden apreciar, tenemos dos tipos de funciones crecientes. Esta función que parece abrir hacia arriba y esta función que parece abrir hacia abajo. Eso es lo que se conoce como concavidad. Básicamente, si yo quiero saber que me estoy moviendo de un punto a un punto B, necesito, además de saber de que hay un intervalo de crecimiento ahí, de que pueden haber puntos críticos, bla bla bla, todo lo que sabemos, el tipo de concavidad que tiene para saber si la curvatura es así para la concavidad hacia arriba o si la curvatura es así para la concavidad hacia abajo. Entonces es importante lo de la concavidad. Ahora, ¿cómo la podemos entender en base a lo que estamos aprendiendo? Básicamente, si yo veo la segunda gráfica, veo de que una función que tiene concavidad hacia arriba, notamos de que las pendientes de las rectas tangentes en cada punto, no vale la pena recordarles que cuando yo encuentro la función derivada, es decir, cuando derivo una función, lo que me sale es una función que al yo poner cualquier punto en x, me devuelve la recta tangente en ese punto, es decir, cuánto vale la recta tangente en ese punto, la pendiente. Entonces, a cualquier punto que yo le ponga en x a la función derivada, me va a dar una coordenada en y o me va a dar la pendiente de la recta tangente. Eso significa de que yo puedo saber infinita cantidad de pendientes en una función cualquiera. Ahí, por ejemplo, veo tres pendientes en tres puntos distintos. Por ejemplo, x1, x2 y x3. Lo que quisiera que entendieran es de que para que una función sea cóncava hacia arriba, cada vez que yo voy agrandando un punto, es decir, cada vez que selecciono un punto x2 que es mayor a x1, y en este caso igual un x3 que es mayor a x2 y por lo tanto mayor a x1, la pendiente en una función cóncava hacia arriba, es decir, m2 tiene que ser mayor a m1 y por lo tanto m3 tiene que ser mayor a m2 y mayor a m1. Si esto sucede, es decir, que cada punto que yo voy alejando más de x, un punto que sea más grande que el anterior, la pendiente cada vez es más grande según va avanzando, entonces tengo este comportamiento, una función que es cóncava hacia arriba. Mientras que si lo que sucede es de que, como en el caso de la segunda figura, igual tengo una cantidad infinita de puntos en una función derivada y me da x1, x2 y x3. Entonces si tengo esa cantidad de puntos y yo veo que el comportamiento, es decir, x1 o x2 siempre es más grande que x1 y x3 es más grande que x2 y es más grande que x1. Pero si la pendiente se comporta al revés, es decir, que m2 es más pequeña que m1 y m3 es más pequeña que m2 y también es más pequeña que m1, entonces las pendientes van en retroceso, es decir, entre más yo voy avanzando, más me voy encontrando con pendientes cada vez más pequeñas, es decir, menos inclinadas. Si eso sucede, entonces tengo lo que se conoce como una función que es cóncava hacia abajo. Entonces, esto lo azul es para cóncava hacia abajo y lo rojo es cóncava hacia arriba. Bueno, entonces el proceso que vamos a seguir para ya con derivadas, poder entender cuándo una función es cóncava hacia arriba o cuándo es cóncava hacia abajo, va a ser parecido con el intervalo de crecimiento. Si se recuerdan, con un intervalo de crecimiento y decrecimiento, cuando tenía un intervalo de crecimiento y decrecimiento. Si yo en un intervalo y encontraba en un intervalo y, es decir, que no es en toda la función, en todo su dominio, sino en intervalos. Y esos intervalos, pues ya sabemos, igual en los ejercicios que voy a hacer después se va a notar el procedimiento, ya sabemos que esos intervalos los escogemos según los puntos críticos. Entonces ya sabemos que cuando f' de x es mayor a 0, entonces la función es creciente, y también en un intervalo cuando f' de x es
menor a 0, entonces la función es decreciente. Ahora, ¿cómo vamos a entender con un razonamiento parecido lo de la concavidad? Cuando estamos hablando de la función derivada, estamos diciendo las rectas tangentes. Obviamente sabemos que cuando las rectas tangentes son positivas, pues la función está creciendo. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con las rectas tangentes, porque tanto en esta función que es cóncava hacia arriba, las rectas son positivas, y en tanto en esta función que es cóncava hacia abajo, las rectas tangentes también son positivas. Así que no tiene nada que ver con la primera derivada. Pero lo que sí podemos saber con derivadas es cuál es el signo de la segunda, de la función o de las rectas tangentes en este caso. Sabemos de que cuando nosotros derivamos una función, es decir, cuando hacemos la derivada de una función f de x, nos da la función prima, y esa función nos dice las rectas tangentes. Hasta ahí estamos bien. Pero si ahora yo tengo la función prima, f' de x, y a esa función prima yo la derivo, es como que me va a dar las rectas tangentes de la función que anteriormente me daba las rectas tangentes. Hay que entender de que toda función derivada también es una función. Por ejemplo, en un ejemplo práctico, si yo tengo la función x cuadrado me da una función cuadrática. Si yo la derivo, f' de x me da 2x, eso me da una función lineal. Es decir, cada función derivada me da una función. Es decir, que cuando yo derivo la función derivada, esa a su vez me da otra función que es la segunda derivada de la función original. Y eso lo que me va a indicar es la concavidad. ¿Por qué? Porque si la segunda derivada me da signo positivo, significa que las rectas tangentes de la nueva función derivada que antes me indicaba las rectas tangentes de la función original, ahora me está indicando el signo o si la función derivada es positiva o negativa. Si la función derivada es positiva, es decir, la segunda derivada en un intervalo siempre, en un intervalo, la segunda derivada es mayor a 0, entonces tengo concavidad hacia arriba. ¿Por qué? Porque significa de que las rectas tangentes cada vez están creciendo más en la función anterior, es decir, en la función prima sin doble. Significa de que la función prima está creciendo y por lo tanto tengo este comportamiento que explicamos acá y por lo tanto es cóncava hacia arriba. Ahora, si en otro intervalo la función de la segunda derivada de la función original es menor a 0, entonces tengo lo que se conoce como concavidad hacia abajo. Y es lo que pasa acá, y lo que me indica esta segunda derivada menor a 0 es de que las rectas tangentes están decreciendo, cada vez son menores, es decir, que la función derivada, es decir, la función que derivé de la función original, está decreciendo. La función derivada no quiere decir la función original. Es decir, que por eso es que es la segunda derivada, porque la segunda derivada lo que me dice es el comportamiento de la primera derivada, y la primera derivada me indica las rectas tangentes. Entonces, básicamente en un resumen rápido, la segunda derivada me dice, ¿las rectas tangentes están creciendo o no? Si están creciendo, tenemos el comportamiento del cóncavo hacia arriba. Si no están creciendo o si están decreciendo, tengo el cóncavo hacia abajo. En caso no crecieran ni decrecieran, pues tenemos una línea recta. Pero este no es el caso para ahorita. Entonces, esta sería como la explicación de lo que estamos haciendo. Bueno, antes de terminar este video, me gustaría dar un pequeño repaso. No lo estoy haciendo de manera formal, pero para que vayan resumiendo lo que vamos haciendo. Lo primero que me gustaría que supieran es cuál es el proceso que llevamos. Esto es al final un proceso en donde reconocemos el comportamiento de una función, es decir, estamos encontrando todos los datos posibles para poder saber cuál es la forma de una función, cuál es el comportamiento de una función, como ésta en todos sus intervalos y en todo su dominio recorre los ejes. Entonces básicamente lo que tenemos, o lo primero que deberíamos de tratar de encontrar, son los puntos máximos y mínimos. Lo importante de recordar con la parte de máximos y mínimos es de que si yo tengo un intervalo cerrado, es decir que tengo una función que empieza en un punto bien establecido, sea abierto o cerrado, recorre una distancia y termina en otro punto, eso es un intervalo cerrado. Con un intervalo cerrado, es decir, con mi primera forma de hacerlo con el intervalo cerrado, yo simplemente
para poder encontrar los máximos y los mínimos, tengo que encontrar f' de x, es decir, la derivada, y cuando la derivada sea o igual a 0, o cuando la derivada sea indefinida, es decir, que no tiene una solución, que se encuentra con una indefinición, división entre 0, raíz negativa, logaritmo de 0, por ejemplo, esos valores. Entonces, en esos valores van a ver lo que se conoce como puntos críticos. Y en esos puntos críticos me vale simplemente evaluar la función en cada uno de los puntos críticos que me dé. Por ejemplo, la primera función valora en el punto crítico 1, la segunda en el punto crítico 2 y en la segunda en el punto crítico 3. Imaginando que esa función tiene 3 puntos críticos, lo que me da 3 valores, por ejemplo, me da A, me da B y me da C. Si A fuese el valor más grande, es decir, si A es mayor que B y mayor que C, significa de que A es el máximo absoluto, porque tengo un valor el más grande de todos. Y si C es el más pequeño, es decir que C es menor que B y menor que A, significa que C es el mínimo absoluto. Y eso lo puedo ver con el signo, es decir, imagínense de que C es el número negativo, es decir que C es un valor negativo, entonces C tiene que ser mínimo absoluto. Si por ejemplo A es positivo, es máximo absoluto. Pero si B es positivo, pero no es máximo absoluto, pero tampoco es un punto extremo, entonces es local. Ahora con los extremos, para que no hayan dudas, un valor puede ser extremo, o sea, en un extremo, es decir, en donde empieza o termina el intervalo, ese valor extremo tiene la posibilidad de ser máximo absoluto solamente. Si por ejemplo hay otro máximo absoluto más arriba, y yo asigno a este máximo absoluto, entonces este no puede ser local. Si hay otro máximo absoluto, no podría ser local. ¿Por qué? Porque un valor extremo no puede ser máximo local. Pero si por ejemplo tengo otro máximo por acá, que es más pequeño, pero no es valor extremo, a ese sí le puedo llamar máximo local. Todo esto, el simple procedimiento de evaluar en la función original los puntos críticos, solo se puede hacer y se puede saber directamente cuando tengo un intervalo cerrado. Ahora, si por ejemplo tengo una función que no tiene un intervalo, sino que está definida en su dominio, en todo su dominio, entonces yo para poder encontrar esos puntos que llamamos máximos y mínimos, yo necesito más procedimiento. El primer procedimiento sería otra vez encontrar los puntos críticos. Y al igual que en el procedimiento pasado, para encontrar los puntos críticos tengo que encontrar dónde la función prima de x es igual a 0 o donde la función prima de x es indefinida. Cuando ya haya encontrado esos puntos críticos, yo no puedo simplemente evaluar. ¿Por qué? Porque esa evaluación me va a dar valores, sí, pero esos valores pueden ser máximos o pueden ser mínimos. No voy a poder confiar en el signo para decir, si es positivo y es el más grande es máximo, y si es negativo y es el más pequeño es mínimo. Entonces voy a tener que irme al segundo prueba, que es intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, con los puntos críticos los voy a posicionar en una recta numérica, en donde el más pequeño está acá. Por ejemplo, este es el punto crítico 1 y es el valor más pequeño. Este es el punto crítico 2, es más grande que el punto crítico 1 en valor numérico. Y punto crítico 3, que es mayor, y así. Y voy a buscar estos intervalos, es decir que yo sé que aquí tengo 4 intervalos, 1, 2, 3 y el que está anterior 4. Y los voy a evaluar. Por ejemplo, valor que está antes del punto crítico 1. Entonces, x menor a punto crítico 1. El segundo sería entre x es mayor a punto crítico 1 y menor a punto crítico 2. Y el siguiente, x es mayor a punto crítico 2 y menor a punto crítico 3. Y x es mayor a punto crítico 3. Y con esos voy a evaluar la función derivada. Voy a evaluar la función derivada en cualquier número que exista entre estos valores. Y cuando ya encuentre esos valores, los voy a evaluar. Cuando sea positivo, la función es creciente, y cuando sea negativo, la función es decreciente.